Leamos la Biblia. Conozcamos al Señor de una manera más íntima. Deja que el Espíritu Santo te hable a través de la palabra. Recibe su refrigerio y nuevas fuerzas para estar siempre firme en la certeza del amor de Dios por ti. Corriendo sola. Te invito para poder conversar sobre este tema el 5 de mayo a las 18:30 en el Templo Central Israel. Mamá, no corremos sola. Dios te bendiga. Este invierno ha causado inundaciones en algunos sectores y cantones de nuestra provincia del Guayas, en especial nuestros campos misioneros y el cantón Santa Lucía, donde sus habitantes han visto no solo sus cultivos, sino también sus casas quedar bajo el agua, situación que se ha ido agravando día a día. Enfocando el año de la generosidad en nuestra Iglesia Israel, requerimos de tu ayuda con alimentos no perecibles, medicina y ropa para extender la mano al más necesitado. Querida Iglesia Israel, nuestra red del Baúl Solidario los invita a que el primer domingo de cada mes se hagan presentes con sus donaciones. ¿Te has preguntado cuántas veces aquello que llegan a tus oídos generan temor o angustia? Noticias que aterran. Es la palabra que estaremos compartiendo este domingo en nuestras celebraciones. En los medios digitales a las 11 horas por Israel TV Online y a las 20:30 en su reprise. Si hay noticias, cuidado con las noticias que aterran. Las siguientes opciones para seguir respaldando la obra del Señor. Transferencia bancaria, Banco del Pacífico, cuenta corriente 72 57 449, Iglesia Bautista Israel, RUC 099 13 74 72 8001, correo yacelsi@hotmail.com, Iglesia Israel Templo Central, Víctor Emilio Estrada 822 Higueras, de lunes a viernes, de
de 9 horas a 17 horas 30. Retiro en domicilio. Contactarse con Elsie Ordóñez Castro al 099-786-1893. El Señor bendiga, provea y prospere a su pueblo, que lo ama, lo honra y cree en su palabra. Dialogar la fe y la vida ha sido la impronta que en Biblia al Día hemos querido expresar. Y para nosotros es motivo de alegría poder compartir estas reflexiones que en Misión Relevante en el Congreso de la Unión Bautista Latinoamericana pudimos disfrutar. Quiero animarte a que estés atento a estos jueves que vienen. Rudy Girón nos introducirá aquello que tiene que ver con la vida, con nuestra realidad, con nuestras angustias, con nuestros dolores, con nuestras tristezas, pero también con nuestros desafíos. ¿Qué hay en esta misión relevante para ti, para tu familia, para lo que Dios quiere hacer? Encontrarás en esta palabra aquello que sin duda hará eco a tus oídos y traerá una convicción a tu corazón. Nos preparamos entonces, Rudy Girón, en esta primera plática sobre misión relevante. Hermanos, yo quiero invitarles a ustedes a estar conmigo. Yo estoy usando un pasaje como base, adelante lo voy a mencionar, en Josué en el capítulo 5. Pero déjenme empezar con una frase fuerte. Estoy aquí como el que entra al partido y va directo a la espinilla, ¿verdad? No va así como decir, hermanos, perdonen lo que voy a decir. No, hermanos, mire, el mayor desafío para una entidad centenaria que desea hacer su misión con relevancia se llama cambio. No podemos pretender relevancia si no estamos dispuestos a pararnos, a examinar, a evaluar y consecuentemente cambiar. Hermanos, la famosa frase es conocida. Einstein dijo, es una locura hacer lo mismo y pretender resultados diferentes. ¿Qué significa relevancia? He estado meditando mucho desde que Ana María y Alberto me dieron el tema. Decía yo, interesante el tema. Empecé a meditarlo y entre más pensaba decía, es un tremendo tema, misión relevante. La misión relevante empezó a tener sentido. Y una definición sencilla, yo sé que ustedes la conocen, pero la tengo que mencionar. Algo que es importante, es relevante, algo que es significativo, sobresaliente, destacado. La palabra proviene del latín relevantis, participio activo del verbo relevare, que significa levantar, alzar. De este modo decimos que algo o alguien es relevante cuando nos parece que es importante o trascendente. Por ejemplo, me parece que la decisión de reformar la ley orgánica de educación será relevante para el futuro del país. Algo será relevante cuando sobresalga o destaque en relación con otras cosas. Relevante también significa algo necesario e indispensable. Considero relevante una discusión sobre el presupuesto del año entrante, por ejemplo, una expresión. Sinónimo de relevante serían sobresaliente, destacado, importante, significativo, excelente, notable. Y antónimo de relevante es irrelevante, insignificante e intrascendente. Y leyendo una definición en inglés, hermano, haciendo la traducción, me pareció muy interesante. Es algo conectado con lo que está pasando. Y realmente me ayudó mucho esto. O con lo que se está discutiendo. Como adjetivo es algo relacionado a un tema o algo que está pasando o que está por discutirse o discutiéndose. Entonces, relevancia es algo, hermanos, que tiene que ver con lo que está pasando el día de hoy. En resumen, hermanos, relevancia es aquella cualidad, actitud o acción o mensaje que responde significativamente a la demanda de un individuo, una comunidad o una sociedad, en un momento o un periodo, una época determinada.
Consecuentemente, hermanos, hablar de misión relevante es hablar de cumplir la misión de forma tal que impacta a la sociedad y la transforma. Es de alguna manera ver al mundo, y pensaba en esto, hermano, el mundo de hoy como Jesús lo miraría. Si Jesús estuviera con nosotros, ¿cómo miraría el mundo? No es cumplir la misión como se realizó 2000 años atrás, sino que es realizarla contextualmente, en el marco referencial de la palabra, pero respondiendo significativamente a las demandas y necesidades del mundo de hoy, al mundo del siglo XXI. Hermanos, como vemos, es una tarea no fácil de cumplir, y por eso estamos aquí, para orar juntos, para meditar juntos y oír juntos la voz de Dios a través de su Espíritu Santo, y con humildad decir: Señor, ayúdanos a estar dispuestos a cambiar lo que sea necesario para realizar tu misión relevantemente. Yo diría, o para incrementar, para apoyar aquello que Dios está ya usando con relevancia. Pensando en una expresión bíblica de esta relevancia divina en comunicar su mensaje, vino a mi mente examinar Hebreos 1 y los versos 1 y 2. No voy a hacer un exégesis de eso, no voy a entrar, solamente mencionarlo. Es una bella expresión de la relevancia que el mensaje divino ha tenido a través de las edades. Hebreos 1 y verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La Nueva Versión Internacional dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. El mensaje divino, hermanos, entonces es relevante, no es un mensaje estático, es siempre dinámico. Es decir, Dios ha hablado siempre relevantemente a los seres humanos de forma tal que su mensaje ha sido entendido, ha tenido significado, ha afectado la vida de los oyentes porque ha sido presentado en forma relevante. Lamentablemente, no ha sido aceptado, pero ese es otro tema. El misterio de Jesús. Para mí el ministerio de Jesús es el más notable ejemplo de la relevancia a la sociedad y a la cultura que a él le tocó vivir. Es interesante, hermano, en Mateo 23, su mensaje fue relevante para las élites religiosas, los confrontó y por eso lo crucificaron. Pero también su mensaje fue relevante a los estratos más bajos de la sociedad. Juan 4 nos muestra a Jesús transformando la vida de una mujer samaritana cuya moral era muy cuestionable. Él ministró relevantemente a su gente, a su pueblo, a su realidad. Estamos hoy, hermanos, aquí reunidos para eso. El ministerio de Pablo fue relevante también a la sociedad grecorromana que le tocó ministrar. Él ministró a una sociedad sumida en el paganismo, en la ignorancia espiritual, y transformó el entorno al cual ministró, porque en cada ocasión su ministerio, su prédica, su enseñanza y su vida fueron relevantes. Ustedes pueden recordar Hechos 17 y otros pasajes que nos hablan de la relevancia del mensaje de Pablo. Estamos hoy acá, hermanos, reunidos para meditar, para orar, para escuchar a Dios hablar. Y mi clamor, y yo sé que es el de muchos de ustedes, es que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos haga oír su voz y nos desafíe a meditar, a asimilar y a actuar en dirigir nuestra misión para que sea relevante al mundo al cual nos ha tocado vivir. Relevancia. ¿Cuál es el mundo al que servimos hoy? Hermanos, un breve análisis de nuestra realidad nos muestra algunos de los elementos críticos que están cambiando, muchos de los cuales son familiares para cada uno de nosotros. Vivimos hoy en un mundo globalizado, un mundo que le llamaba Freeman, uno de los primeros autores sobre globalización, la aldea global. Es muy interesante, hermano. Cualquier lugar del mundo donde usted vaya va a encontrar lo que encontramos. Esto que vemos aquí, hermano, el escenario que tenemos aquí, se veía solo antes en las grandes catedrales en Estados Unidos, las mega iglesias. Hoy día, hermano, mire, hay
tanta influencia de la globalización que a uno nos extraña ver cualquier cosa en cualquier parte del mundo. La secularización es una forma de humanismo del siglo XXI. No hay lugar para Dios en la escena pública y enfrentamos un mundo cada vez más desilusionado de la religión, la iglesia y del cristianismo. ¿Y sabe por qué? Gracias a los grandes fracasos de líderes cristianos y de la comercialización del evangelio. El posmodernismo, hermano, la filosofía prevalente en la cual no hay principios absolutos, solo hay valores relativos. La relativización de los valores morales es parte de la filosofía de la posmodernidad. Y hermanos, algo muy parecido al hinduismo, está muy relacionado con eso. La llamada hipermodernidad. Estaba en el hotel y decía hipercentro de negocios, algo así. La hipermodernidad es un aspecto filosófico, un filósofo francés hablando del consumismo como una forma cada vez más creciente en la vida de los seres humanos. El postcristianismo, hermano, si usted ha vivido en Europa y más crecientemente en América hoy, en nuestras naciones cristianas tradicionalmente, un mundo occidental que fue fundado en los principios de la palabra, cada vez más creciente. Avances tecnológicos, hermanos, impresionantes. Hace unos años se decía que la tecnología cambiaba cada 5 años, pero esto está ahora totalmente diferente, hermano. En un año, al año siguiente usted tiene cosas que uno queda apabullado por lo que está pasando. Las nuevas generaciones son llamadas internautas nativos. Ellos nacen con la habilidad y la capacidad de manejar la tecnología. Nosotros, algunos nos llamamos baby boomers, otros son llamados los Xers, otros los millennials. Estamos atrás. Los llamados Gen Z o la generación Z trae el cerebro, los ojos, los dedos con la habilidad de escribir a gran velocidad en un teléfono. A mí se me traban los dedos, se mete mucho uno, el otro y tenemos que repetir. Hermano, se familiariza con eso, ¿verdad? Estamos viviendo eso, hermano. Un mundo cada vez más urbano. Y si nota, hermano, estamos tocando todo lo que va a ser el desarrollo de este congreso, porque vamos a tocar cada uno de esos temas en específico. Un mundo más urbano. En Latinoamérica hoy el 83.1% de la población es urbana. A mí me sorprendió tremendamente ese dato. Grandes movimientos migratorios que están desafiando los parámetros geopolíticos y planteando nuevos desafíos de servicio a comunidades migrantes, refugiadas y empobrecidas. Hermanos, es increíble para mí. Gente que sale de viaje desde Colombia, Venezuela, atravesando el tapón del Darién, pasando Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, llegando a México, tomando la Bestia, que es el transporte que muchos usan, y llegando a Estados Unidos. Y una tarde un taxista me llama hablando en inglés, me dice: Señor, tengo aquí 2 jóvenes que dicen que lo conocen. Le digo: ¿cómo? Sí, son 2 jóvenes y quieren hablarle. Y me hablan, eran 2 chicos venezolanos. Me dice: pastor. Le digo: muchachos, ¿dónde están? Pues veníamos de Arlington, al otro extremo donde yo vivo, en Dallas, Texas. Y le digo: ¿cómo supieron de mí? Unos amigos de Chicago que le conocen a usted nos dieron su número de teléfono. Bueno, ¿y qué puedo hacerles? Pastor, es que estamos aquí en el estacionamiento de la iglesia. Yo dije: qué tremendo estos muchachos. Imagínense, venían desde Colombia hasta el estacionamiento de la iglesia El Alfarero en Dallas. Están viviendo en uno de los apartamentos que tenemos ahí. Hermanos, nos vemos desafiados a cosas que migración está produciendo. Estos grandes movimientos migratorios están cambiando muchos elementos. Y oiga esto, hermano, culturalmente hay un cambio que para mí, yo creo que es uno de los cambios más drásticos que la sociedad está experimentando. Hermano, yo creo que solo los tiempos antediluvianos están viendo lo que estamos viendo el día de hoy. Cuando yo pienso en esto, avalado y sustentado por la izquierda fracasada en su intento marxista, la nueva izquierda se ha casado lamentablemente con las ideologías que tienen una agenda totalmente opuesta a los principios bíblicos judeocristianos sobre la creación, la familia, la sociedad y el ser humano. El comunismo, hermano, negó a Dios, pero creía en la familia y afirmaba la creación. La nueva agenda cultural está dirigida no solo a negar a Dios, sino a destruir la familia y el orden de la creación y la reproducción humana. Sabemos de eso. Cristianismo decadente, hermanos. Cada día más y más las normas morales ya no son las normas cristianas que eran típicas del mundo occidental, sino el liberalismo y el resurgimiento del ultrahumanismo plantean nuevos desafíos
a la iglesia hoy. Un autor dice que vivimos en una era de sorpresas, aunque seguramente algunos de los ponentes tratarán más ampliamente sobre esto. Yo quiero mencionar brevemente las llamadas megatendencias, que es algo referido a las curvaturas amplias de cambio. Esa es la definición sencilla de una megatendencia, las cuales nos dan una radiografía del mundo actual y el futuro al cual estamos llamados a servir relevantemente. Si ustedes ven, 10 megatendencias. La primera, dinámica poblacional. Hay un envejecimiento de la población. Cada día la gente está viviendo más porque tenemos o mejor calidad de vida o posibilidades. La segunda megatendencia, crecientes oportunidades y crecientes desigualdades. Los que se quedan atrás. Hay una gran separación, un abismo. Hermanos, la filosofía del neoliberalismo, los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres, y la clase media está siendo jalada de los pies por los pobres y está desapareciendo. La tercera, las megaciudades, necesidades o escogencia. No, la gente está yendo a la ciudad porque es la única manera de subsistir. Una cuarta megatendencia, creciente conectividad y decrecimiento de privacidad. Un cambio en nuestro comportamiento. Usted ve a los chicos ahora en una mesa, ya no están hablando, sino ahí mismo están así, chateando con el teléfono. Hay una desconectividad. La quinta megatendencia, más saludables y más enfermos. Nuevas enfermedades en un planeta que se dice está cansado. La sexta megatendencia, creciente, dice, escogencia individual y fracturación del mercado masivo. Hermanos, disfrutemos el viaje. Cada vez más la gente escoge lo que quiere, ya la masificación no se da. Y la séptima megatendencia, individualismo creciente y declinación de la cohesión social. Si piensen en todos esos elementos. Yo no puedo entrar en eso porque no es la idea, solo dar una idea de lo que estamos viviendo. ¿Qué tan seguros nos sentimos el día de hoy? Hermanos, es increíble la situación que estamos viviendo, los que estamos viviendo en Estados Unidos. Hermanos, una iglesia bautista, el pastor murió, otra iglesia bautista unos años atrás, otro hombre que llegó a disparar, los pastores ahora tienen agentes. Uno dice, este no es diácono, lleva un cordoncito aquí, es un guardaespaldas. Hermanos, estamos viviendo en una situación muy difícil. La octava megatendencia, convergencia cultural e incremento de extremismos. Las tensiones. Nunca países como Norteamérica habían estado tan polarizados políticamente hablando. Y hermanos, nosotros la iglesia no estamos exentos de eso. La derecha en algunas iglesias, la izquierda en otras, hubo un tiempo de polarización, pero ahora ha llegado a los extremos. La novena megatendencia, siempre conectados y desconectados. Un balance entre el trabajo y la vida. No sabemos realmente qué es más importante. ¿Se vive para trabajar o se trabaja para vivir? Y finalmente, ¿hacia dónde vamos? Seguimiento de la opinión, o surgimiento, de la opinión pública como una fuerza revolucionaria. Y algo que no está mencionado aquí, hermano, pero el crecimiento después del año 2016 en Estados Unidos se ha acentuado la llamada posverdad. Ya no se sabe qué es la verdad. Cualquiera puede crear elementos. Hay tantas técnicas el día de hoy donde se empiezan a crear elementos que parecieran la verdad. Ustedes saben, acaba de haber una demanda millonaria a una gran cadena de televisión, 758 mil millones de dólares por decir mentiras. Hermanos, vivimos en un tiempo tan difícil como iglesia, hermano. Usted sabe ahora sus miembros, hermano. Si usted creía que solo lo escuchan a usted, todavía vive en el siglo XIX, mi hermano. Escuchan a todos los predicadores que les da la gana, que les gusta, y si no les gusta el mensaje suyo, pueden cambiar a otro. Estamos viviendo en un tiempo diferente. Ese es el tiempo, hermano. Déjeme mencionar, este análisis que he presentado fue hecho por un grupo de estudio en Turquía. Este análisis que voy a presentar ahora está hecho por un grupo noriego. La megatendencia del 2023. Es bastante complejo el diagrama, pero lo explico brevemente. La fotografía del cambio. Una era de sorpresas, dice en la parte de abajo, que no salió ahí, pero está bien. Si usted ve, hay 5 elementos que son básicos. La gente, pequeñito en la parte de arriba, el poder, la economía, la tecnología y en el centro la naturaleza.
La capacidad de la naturaleza está erosionada. Los grandes cambios climáticos, todos los fenómenos que estamos viendo del medio ambiente, toda una serie de elementos que están ocurriendo. Con la gente, creciente desafío por el bienestar, la gente quiere vivir mejor. Y ahí en esa parte está erosión de la confianza, la espiral del agobio, la gente se está cansando más, debilitamiento de la radio o del radio de dependencia. En la parte del poder, intensa batalla por la democracia. El concepto de democracia es un concepto de los países más desarrollados. En muchos de nuestros contextos no funciona y de todas maneras se quiere imponer y es una gran tensión que hay. Luego, si en la parte de la economía, fundamentos económicos están fallando. Yo creo que desde la caída del imperio soviético, el fracaso del marxismo como una alternativa económica y todos los elementos que esos trajeron, estamos viendo cada día más cambios en ese sentido. Luego en la parte de tecnología, esto es lo más asombroso, hermano, el incremento competitivo por el poder digital. Ahora ya no se trata de quién tiene más armas, sino quién tiene más tecnología. Recientemente un joven de la Guardia Nacional, si no recuerdo mal, en Estados Unidos, fue capaz de entrar a los archivos del Pentágono y revelar información de agentes y de elementos en esta guerra terrible que hay. Hermanos, estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Toda esa situación será toma de decisiones a corto plazo, influir a través de la información, suficiencia de recursos, dominio de los gigantes de la tecnología, consumismo excesivo, esas megatendencias. Y me llamó la atención que estos señores que hacen este estudio hablan de oportunidades futuras, muy interesante, lo veo rápido. En la parte de la gente hay bienestar integral, podemos hablar de bienestar integral. En la parte del poder, fuerte confianza y participación, son cosas que podemos ver en el futuro que hay. La economía restaurativa y regenerativa, y en la parte de tecnología, un mundo digital justo. Hermanos queridos, la imagen amplía las megatendencias y pareciera, hermano, un cuadro desolador. No obstante, hay oportunidad. Estamos en un periodo de transformación, dice este autor, en donde muchas estructuras y formas de hacer las cosas están cambiando. Y esto me llamó la atención, el comentario del autor de este estudio. No hay manera de retornar a la normalidad. Hablábamos mucho de retornar a la normalidad antigua, pero el futuro no está predeterminado. Podemos influenciarlo, dice el autor. Y yo digo, si esta gente que no conoce a Dios se atreve a decir eso, hermano, si Dios con nosotros, hermano, si Dios está de nuestro lado, el futuro está en nuestras manos, podemos transformarlo. La iglesia tiene ese llamado. El tercer aspecto, relevancia, ¿qué requiere? Cuando pensaba en eso, hermanos, vino a mi mente que para realizar la misión relevantemente necesitamos evaluar y examinar. Esto, por supuesto, requiere coraje, agallas, si me permite. El meter nuestro movimiento a un CT scan, se llama en inglés. En español le llamamos una tomografía espiritual, o un MRI, dicen en inglés, o una resonancia magnética espiritual. Hermano, no es fácil, no sé cuántos de ustedes han pasado por eso. Yo fui operado de la espalda y me han metido muchas veces. Y hay una rueda donde le ponen unos audífonos a uno para no oír esa bu, 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 bi, 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 bi. Y pasa una media hora ahí, hermano, que siente uno que se vuelve loco. ¿Sabe qué está haciendo? Enviando sonidos para tomar imágenes y mostrar la columna. La última que me tomaron, me dice el doctor, señor, tiene un poco de afección reumática en las vértebras lumbares, pero consuélese, me dice, por la edad suya mi padre está mucho peor que usted. Qué buen consuelo me dio. Imagínese, hermano. Hermano, pasar por eso es duro, pero para mí es una ilustración muy importante. Uno tiene dos alternativas: vivir alienado pensando que estamos bien, aunque los resultados del análisis dicen lo contrario, o bien humilde y juiciosamente aceptar lo que hay y actuar en busca del tratamiento adecuado de nuestra situación. El pasaje bíblico que para mí es muy relevante mencionarlo aquí es el profeta Jeremías en el capítulo 6 y el verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tristemente me dijeron, no andaremos.
Jeremías está hablando al pueblo de Judá. Examinen, evalúen, y usa 3 verbos que son claves. 1, paraos. Detenerse es difícil porque implica dejar el activismo y nos invita a reflexionar, a examinar, a analizar, a meditar, a quedarse quieto para escuchar la voz de Dios. Hermano, si usted vino a este congreso, yo no soy parte de la directiva, yo le voy a decir, vino a perder su tiempo si lo que vino a hacer es a oír a otros, a hablar con otros. Hemos venido a evaluar, a examinar y a decir sinceramente, yo creo que tal esfuerzo, hermano, los gastos, todo lo que implica esto, merece la pena, hermanos. Evaluar con sinceridad y delante del Señor decir, Señor, ¿dónde estamos? Muéstranos. El otro verbo que usa es mirar, es examinar minuciosamente, no es ver, sino mirar con detenimiento y con los ojos del Espíritu, acuciosamente la realidad en la que estamos. Y finalmente, preguntad. Hay 2 maneras de ver esta acción de preguntar. Hay aquellos que creen saberlo todo y consideran que preguntar es signo de ignorancia o debilidad. Pero hay otros que consideran el preguntar como una acción sabia, que denota que yo no tengo todo sabido y necesito de alguien para que me ayude. La pregunta es, ¿qué preguntamos y a quién? El profeta Jeremías entrega el mensaje divino, dice, preguntad por las sendas antiguas. Y he meditado mucho de esto, hermano. Yo pensaba, ¿será que se trata de volvernos a lo antiguo, a la manera de hacer las cosas de antes? ¿No será la invitación a buscar más bien los principios, los fundamentos, lo básico? Los métodos, hermanos, los valores, las formas cambian, los principios permanecen. Hay cosas que nunca cambian. Dios, el Hijo y el Espíritu Santo y su palabra nunca cambian. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Alabado sea su nombre. Hermano, la invitación es a examinar de qué manera debemos hacer las cosas. Y yo preguntaba, ¿no será que la invitación es a buscar más bien los principios, los fundamentos, lo básico, los métodos, los valores, las situaciones cambian? Y esos famosos comentaristas del Antiguo Testamento, Kiel and Delitzsch, alemanes, que escribieron un tremendo volumen sobre el Antiguo Testamento, dice que el profeta Jeremías decía, busquen la senda antigua de tal manera que reconozcan el camino correcto y entonces, cuando lo hayan encontrado, caminen por él. Entonces se trata de buscar el camino correcto. ¿Cómo Jesús encararía, enfrentaría? ¿Cuál sería la gestión de Jesús en el mundo que nos está tocando vivir? Y aquí reconocemos el papel de la historia, nuestra historia, su historia, la cual nos informa de dónde venimos y es el fundamento para entender a dónde estamos y especialmente a dónde vamos. Le pregunté a mi hermano Alberto, yo quería leer la historia, hermanos, y me dio el autor Anderson, es su apellido, ¿no? Es un tocho de 600 y tantas páginas, hermano. $37 en Amazon. Lo mandé a pedir, hermano. Tremendo libro. Miren, no me podía devorar las 600 páginas en el tiempo que tenía, pero sí empecé a ver, hermano, los pandebautistas, los paidobautistas, propaidobautistas, leyendo, hermano, las 3 teorías del origen de los bautistas. Madre mía, con razón un amigo uruguayo decía, lo dijo un bautista, donde hay 2 bautistas hay 3 problemas a discutir. Ahora entiendo por qué ese dicho salió, ¿verdad? Y hermano, sobre todo me interesó ver la historia de la iglesia bautista en América Latina. No pude leerla toda, pero logré algunos. El primer país bautista en América Latina, México. Leí sobre Venezuela, leí sobre Colombia, las dicotomías que se han establecido entre misión y convención bautista, los problemas, las situaciones, y a pesar de eso, hermanos, hablaba con el líder de la convención bautista venezolana, esa meta que Anderson menciona de 2000 sigue vigente y me alegra por eso. Hay una nueva generación pensando en el crecimiento. La historia, hermano, es importante saber de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos. La senda antigua es buscar ese camino, es ser relevantes, es reinterpretar esa historia. Hermanos, uno de los retos que yo creo cada denominación tiene, porque somos muchos, hermanos, pretender que yo soy la última Coca-Cola del desierto, o como decía mi amigo el psicólogo, los colombianos tienen, uno dice la última chupada del mango, ¿verdad?
Hermano, no somos nosotros, hay tantas cosas, hay tantas formas, tantas expresiones, pero ¿cuál es el lugar que Dios ha dado a los bautistas en América Latina? Yo, desde mi perspectiva de afuera, yo veo, hermanos, los lugares donde Dios les ha usado, la clase de gente que alcanzan, los elementos que hay. Conozco a los bautistas desde que era un joven en mi iglesia, cantaba con un dúo y uno de los pastores más reconocidos en Guatemala, la iglesia bautista, nos invitaba, muchas gracias hermano, nos invitaba a cantar y qué tremendo, teníamos amigos, aprendimos muchas cosas, he estado en muchos lugares, he predicado con hermanos bautistas, he tenido amigos como Federico y Edison, he conocido de eso. Hay una historia valiosa. Ustedes han tenido un lugar y tienen un lugar en el plan de Dios para América Latina. Mis queridos hermanos, yo les animo a encontrar ese lugar, lo que Dios tiene para nosotros como el pueblo de Dios. Y yo quiero, hermanos, llegar a un elemento que es el tercer elemento, para mí el más crítico. Relevancia demanda una disponibilidad de cambiar. Oyó eso, ¿verdad? Cambiar, hermano. Lo más difícil. Y yo quiero salir aquí con un elemento que me parece a mí muy importante, hermanos. Cuando nosotros hablamos de cambio, un filósofo neoyorquino murió en 1983, Eric Hoffer, dijo una frase que a mí me impactó. Lo oí de una compañera y empecé a investigarlo. En tiempos de cambio crítico, los que están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que los que creen saberlo todo estarán bien preparados para un mundo que ya no existe. ¿Qué le parece? En tiempos de cambio crítico, los que están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que los que creen saberlo todo estarán bien preparados para un mundo que ya no existe. Cambiar es lo más difícil, lo más demandante, especialmente cuando eso implica mover estructuras, mover tradiciones, mover, en fin, todo nuestro esquema de concepción como iglesia. Es muy fácil, hermano, pensaba yo, usted ve las embarcaciones deportivas en un lago, pueden girar increíblemente, pero cuando usted ve un transatlántico, hermano, transatlántico tiene toda una maniobración increíble. El capitán tiene que saber cuántos grados, las máquinas, la intensidad, porque puede destruir algo. Hermano, cuando estamos hablando de cambiar la dirección de una entidad centenaria, hermanos, no estamos hablando de cualquier cosa. Por eso es utópico decir, vamos a cambiar ya. Es un proceso. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que Dios es un Dios de procesos. El Espíritu Santo hace que cambiemos. Y quién sabe, este congreso es uno de los primeros, o el segundo, el tercer peldaño. Pero hermanos, vamos hacia adelante. Un pasaje que yo escogí que me encanta, hermano, sobre el cambio, especialmente cuando se habla de cambio de paradigma, lo encontramos en el libro de Josué. Y lo voy a leer. Los hijos de Israel, verso 10 de Josué 5, acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y este verso 2, hermano, para mí fue impactante cuando lo leí una vez y salió. Y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. En la Nueva Traducción Viviente dice, el maná dejó de caer el día que empezaron a comer de la cosecha de la tierra y nunca más se vio. En Éxodo 16:35 el maná empezó a caer, pero obviamente empezaba una nueva etapa, una nueva realidad. Y la frase para mí clave es esta, el maná cesó. Seguramente muchos de ustedes han predicado y han tocado este pasaje, habrán pasado por esta frase, algunos tal vez sin pensar con detenimiento lo que esto significa para la vida del pueblo de Israel. Históricamente, hermanos, estamos aquí a las puertas de la tierra prometida. Han pasado 40 años en el desierto, en el peregrinaje, y 601.730 hombres arriba de 20 años están a punto de entrar. En el censo del número 2651 se menciona. Lo interesante de esto, hermano, yo me puse a hacer números ahí. Habían salido de Egipto 603.550 hombres. Y si hacemos la suma, hermano, solamente faltaron 1.800 hombres menos de los que salieron, que habían muerto.
Yo me ponía a pensar, parece que Dios sabe contar. En 40 años restableció el mismo ejército, pero con gente diferente. Hay algunos elementos importantes en este pasaje que yo quiero rescatar, mi hermano. En primer lugar, el pueblo fue circuncidado. El verso 2 dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Verso 3, y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel. Dios no quería que entrara una generación a la tierra prometida con el oprobio de Egipto, como Él lo llama. Es decir, la herencia de esclavitud sin que fuera parte del pueblo. Dios, a través de esta señal del pacto, la circuncisión, quería que hubiera una transformación. Aquellos que entrarían en esta nueva etapa, la gente joven, los mayores tendrían 60 años, hermanos. Los únicos viejos que habían ahí eran Josué y Caleb. El resto, toda una generación nueva. Nos habla del cambio que estamos percibiendo. Toda una generación que entraba. Era toda una realidad. Jóvenes y adultos jóvenes que habían nacido en el desierto. Su vida, su cultura, su experiencia eran de una vida nómada, y aquellos que salieron de 20 años habían pasado su adolescencia y el inicio de su juventud en Egipto, pero ahora eran ya nómadas del desierto. La niñez y la juventud de este pueblo, hombres y mujeres, representaban toda una nueva generación con nuevos paradigmas. Estaban a punto de entrar al cambio más radical de su vida. Estas generaciones las podríamos comparar con lo que llamamos ahora los Xers, nacidos del 65 al 80, los Millennials, nacidos del 80 al 2000, la generación Z del 2000 en adelante. Esta nueva generación que entraba había aprendido a sobrevivir los rigores del desierto, habían aprendido a pelear, habían enfrentado a Amalek en el capítulo 17 de Éxodo, y hasta al punto de entrar en el Jordán habían aprendido el arte de la guerra, que era importante para lo que venía. Eran jóvenes, fuertes y podrían realizar la conquista. No obstante, tenían la más grande empresa, el más grande desafío de su vida frente a ellos: entender el nuevo paradigma que ellos enfrentaban. El segundo elemento dice: y celebraron la Pascua. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. El verso 10. Esto para mí es significativo porque les hacía recordar quiénes habían sido. Ellos eran esclavos, habían estado esclavos en Egipto, pero por la obra de Dios, los milagros de Dios y por el sacrificio del Cordero Pascual, Dios los había librado de la muerte, los había llevado a través del desierto, a través del mar, y ahora eran un pueblo libre. Celebrar la Pascua con esta nueva generación, aunque se había celebrado y hay mucha discusión cuántas veces se celebró en el desierto la Pascua, este evento era importante. Era: señores, recordemos que si estamos aquí, si hasta aquí el Señor nos ha traído, es por su misericordia, por su amor, no porque ustedes son los mejores del mundo, son el pueblo más. No, eran el pueblo escogido, y lo que les recordaba era la fidelidad de Dios al pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Queridos hermanos, Dios es fiel. Él era fiel hace 100 años cuando empezó la Iglesia Bautista en América Latina, o 100 y tantos años. Él sigue siendo fiel el día de hoy y será fiel. Las cosas cambiarán, pero la fidelidad de Dios permanece para siempre. Alabado y bendito su nombre. Entonces, ellos, hermanos, estaban recordando lo básico, que habían sido liberados. Y sabe, hermanos, una de las cosas que quiero insertar aquí, una de las preocupaciones más grandes siempre en este tipo de elementos es el cambio de mentalidad. Usted lee capítulo 13, 14, 15 de Éxodo, otros capítulo 16, cuando se veían frente a la crisis, la mentalidad de esclavos venía. Eran un pueblo libre, pero esclavos en su mente. Decían: preferimos morir en Egipto antes que morir en este desierto. ¿Acaso no habían tumbas? Y yo digo, yo prefiero morir libre en el desierto que esclavo en Egipto. Y por eso esa generación no pudo entrar. Dios tuvo que cambiar. Hermanos, la generación que se está levantando el día de hoy es una generación diferente, nueva. Nosotros tenemos que orar que los que estamos en ese proceso de
tramitar, de gestionar la transición, podamos abrir nuestra mente y decir: Señor, usa a estas nuevas generaciones, levanta nuevos elementos. Nuestros seminarios están vacíos, las aulas se han quedado viejas, ya no hay estudiantes porque ahora se está usando otras metodologías. Hermanos, vamos a ir a la vanguardia con eso, vamos a hacer e-learning, be-learning, you-learning, lo que sea necesario, porque tenemos que alcanzar a aquellas personas que tienen que servir al Señor. Ya los seminarios católicos se están quedando sin estudiantes, los seminarios evangélicos, la residencial ya no funciona, vino la educación teológica por extensión, be-learning, etcétera, todo lo que está. Cada día el reto está grande y tenemos que aprender a cambiar. El tercer elemento, hermanos, el verso 11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó. El maná cesó, se dice fácil, hermano. Pero esa frase encierra uno de los cambios de paradigma más críticos en la vida de Israel como nación. En un mundo al que entraban era totalmente diferente. El cambio que les esperaba era literalmente un cambio de paradigma. A veces usamos mucho eso, es un paradigma diferente, hermanos. Sociológicamente hablando, cuando se habla de cambio de paradigma es cuando una sociedad cambia su economía, su manera de pensar, su filosofía. O sea, es un cambio social completo. El mejor ejemplo que podemos mencionar es la caída del muro de Berlín en noviembre del año 89. Fue todo un cambio. Hay gente que todavía se atreve a usar países tercermundistas. Ya no existe ese idioma desapareció. Ya no hay las misiones del norte o del sur, no. Hay muchos nombres que se han tenido que inventar porque los paradigmas han cambiado, la situación ha cambiado. Generalmente estos cambios vienen acompañados con transiciones generacionales, relevos en el liderazgo, cambios en los cuadros de gobierno y gestión de una sociedad. Surgen nuevos líderes, nuevos métodos operacionales, lo cual por el cuidado o el ciudadano común representa una gran curva de aprendizaje. Hermano, y la generación mayor tiene que ser instruida para entender estos cambios. Yo quiero, hermanos, decirles, estamos nosotros frente a eso. La iglesia no está exenta. Cambiar nuestra mentalidad, nuestros métodos es muy importante. Recuperar nuestra vocación misional y evangelística en el contexto que estamos viviendo es tan importante. El maná cesó, recuerda varios elementos. Primero, no solamente que iban a comer del fruto de la tierra, eso significaba que tenían un nuevo territorio. Hermanos, se tendrían que dividir en 12 tribus. Tenían nuevas maneras de saciar sus necesidades. Dejaban de ser una sociedad colectivista, en la mañana recoger el maná, prepararlo y a dormir. Al día siguiente había maná, ahora no, hermano. Si no trabajaban, como Pablo dice, el que no trabaja, bueno es que no coma, no comerían. Era una manera nueva de saciar sus necesidades, nuevas maneras de sobrevivir, nuevas tecnologías que tendrían que aprender para cultivar, para cosechar, para guardar, una nueva economía, trueque, cambio, etcétera, lo que usted quiera. Nuevas realidades sociales, sobre todo el contacto con las tribus existentes, era un desafío para Israel. Tenían nuevos desafíos familiares, la familia cambiaría, hermanos. Este es uno de los elementos que a mí me preocupa más como pastor, hermanos. El ataque más fuerte que encontramos el día de hoy en las nuevas ideologías es contra la familia. El propósito es destruir el núcleo básico de la sociedad y el núcleo básico de la iglesia. Antes que hubiera sociedad, hubo familia. Antes que hubiera iglesia, hubo familia. La familia es el elemento más importante en la misión de la iglesia. Fortalecer la familia es importantísimo, lo vamos a hablar de eso. Hermano, había nuevos desafíos espirituales. La religión había cambiado. El pueblo se aglutinaba alrededor del tabernáculo. ¿Recuerdan las posiciones de cada uno? Moisés estaba con ellos, la Shekinah estaba ahí. Hermano, cuando la Shekinah se levantaba se movían. Ahora no, se dispersarían, hermanos, surgirían los lugares altos, habrían la idolatría, se mezclarían. Era un gran reto. Eso es lo que encontramos el día de hoy, hermano. Nuestros cultos tradicionales, donde las cosas eran tan bonitas, teníamos cultos lunes, martes de oración, miércoles de damas, jueves de caballeros, el viernes de otra cosa, el sábado de otra cosa. Hermano, no se puede ahora, en las ciudades no es posible. Los hermanos les cuesta llegar, tener vigilias es un reto, es un desafío. Hay tantos cambios en los aspectos espirituales. Ellos lo estaban enfrentando. Nuevos desafíos gubernamentales, la subdivisión en 12 tribus, nueva forma de gobierno. Hermanos, podría yo seguir adelante. Había que hacer muchas cosas y el pueblo estaba enfrentando. El tabernáculo se iría a Silo. ¿Cuántas cosas habían? ¿Y sabe cuál es lo más trágico de esto, hermano? Josué sirvió al pueblo por 30 años. Josué fue preparado
sistemáticamente, metódicamente, intencionalmente por Moisés. Y cuando murió no hubo vacío de liderazgo. ¿Sabe cuál es mi temor, hermano? Que hay muchos líderes que creen que va a estar eternamente donde están y no están preparando nuevos líderes para gestionar la nueva etapa que viene. Hermano, que Dios nos ayude. Josué venció 31 reyes. Moisés venció 2 reyes. Pero Josué perdió la guerra. ¿Sabe por qué? Porque en Jueces 2 dice, porque ya Josué, verso 6, había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a José, los cuales habían oído todas las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación, esta es una tragedia, hermano, también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Hermanos queridos, el reto más grande es preparar a la próxima generación. Cuando se está perdiendo el culto familiar, la devoción en el hogar, cuando las carreras porque impone, hermano, el trabajo es tanto que ya no tenemos el tiempo de formar a nuestros niños. Las parejas jóvenes, hermano, les importa ir a la iglesia y tienen niños pequeños y ni les preocupa, hermano. Esa generación que se está levantando, que no va a la iglesia, se está perdiendo, hermanos. Tenemos que orar al Señor que de alguna manera fortalezcamos nuestros programas, los pastores, y yo voy a hablar de eso el día viernes. Tenemos que ser intencionales en dirigirnos a los jóvenes y a los niños, hermano. Sin duda el reto más grande que el pueblo de Israel enfrentó era el reto de crear a una nueva generación. Y permítame terminar mencionando esto. No es una iglesia postmoderna y dispuesta a negociar su misión y su santidad moral y ética en aras de crecimiento y prosperidad material y la fama la que será relevante a la misión de Dios hoy. Será una iglesia que cumpla su misión relevantemente, es decir, una iglesia que comprende su contexto, que se interesa, que conoce su ciudad, que conoce su contexto, que conoce a su congregación. Una iglesia que ministra en el poder del Espíritu y en el fundamento de la palabra. Hermanos queridos, permítame decir esto. Yo doy gracias a Dios que el Espíritu Santo no es ni pentecostal, ni bautista, ni presbiteriano. Y doy gracias a Dios que el Espíritu Santo no es ni calvinista, ni arminiano, ni cesacionista. Hermanos, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y punto. Y puede moverse como quiere. Y yo he aprendido a disfrutarlo, hermano, de todas maneras. Una iglesia que sirve relevantemente a su comunidad eclesial, tanto internamente como externamente. Una iglesia que tiene su propia identidad. No tengo que estarle copiando el estilo a otro, hermano. Usted tiene su gente, su estilo. Cultívelo. Es una iglesia que es inclusiva, no exclusiva. Es una iglesia que no es tolerante ni comprometida con el mundo, pero que incluye a todos. Es una iglesia que tiene mentalidad de reino y no mentalidad denominacional. Es una iglesia que está comprometida con la gran comisión. Una iglesia que ayuna y que ora y desarrolla un ministerio relevante a las necesidades del pueblo. Una iglesia cuyos pastores están dispuestos a pagar el precio de doblar rodillas, de ayunar, de buscar a Dios. Hermanos queridos, dejémonos de cosas. Un PhD, un DIMIN, ¿qué es eso? A la hora de estar parado en el púlpito, si el Espíritu de Dios no está en tu vida, hermano, eres un tremendo maestro y la gente se duerme y lo tiene que poner a alguien para despertar. Necesitas que en la forma como tú has aprendido, hermano, que el Espíritu Santo se mueva. Pero oiga, ojo, no me tome como pentecostal, yo sé lo que eso significa en otros contextos. Hermano, yo he estado en lugares donde, mire, el filo de una hoja cayendo se oía, pero había una presencia como la presencia del Espíritu de Dios cuando Elías estaba en la cueva. La presencia del Espíritu Santo puede ser ruidosa o en el silencio glorioso de su Espíritu mover los corazones. En tiempos de cambio crítico, los que están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que los que creen saberlo todo estarán bien preparados
para vivir en un mundo que ya no existe. El mayor desafío para una entidad centenaria que desea hacer su misión con relevancia se llama cambio. No podemos pretender relevancia si no estamos dispuestos a pararnos y examinar y a evaluar y consecuentemente cambiar. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 12, el verso 1, dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que podáis, ¿qué dice?, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te has preguntado cuántas veces aquello que llegan a tus oídos generan temor o angustia? Noticias que aterran es la palabra que estaremos compartiendo este domingo en nuestras celebraciones, en los medios digitales a las 11 horas por Israel TV Online y a las 20:30 en su reprise. Si hay noticias, cuidado con las noticias que aterran. Mamá, no estás corriendo sola. Te invito para poder conversar sobre este tema el 5 de mayo a las 18:30 en el Templo Central Israel. Mamá, no corremos sola. Dios te bendiga. Este invierno ha causado inundaciones en algunos sectores y cantones de nuestra provincia del Guayas, en especial nuestros campos misioneros y el cantón Santa Lucía, donde sus habitantes han visto no solo sus cultivos, sino también sus casas quedar bajo el agua, situación que se ha ido agravando día a día. Enfocando el año de la generosidad en nuestra Iglesia Israel, requerimos de tu ayuda con alimentos no perecibles, medicina y ropa para extender la mano al más necesitado. Querida Iglesia Israel, nuestra red del Baúl Solidario los invita a que el primer domingo de cada mes se hagan presentes con sus donaciones. Compartimos las siguientes opciones para seguir respaldando la obra del Señor. Transferencia bancaria, Banco del Pacífico, cuenta corriente 72 57 449, Iglesia Bautista Israel, RUC 099 1374 72 8001, correo yacelsi@hotmail.com, Iglesia Israel Templo Central, Víctor Emilio Estrada 822 Higueras, de lunes a viernes, de 9 horas a 17:30. Retiro en domicilio. Contactarse con Elsie Ordóñez Castro al 099-786-1893. El Señor bendiga, provea y prospere a su pueblo, que lo ama, lo honra y cree en su palabra.